En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Viviendo en el Espíritu. Nuestra cita de hoy la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 8. La palabra de Dios dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El deseo de nuestro Señor es que vivamos siendo realmente espirituales, ya que como resultado de ello, viviremos con Él para siempre. Hoy recordaremos a Saúl, el primer rey elegido por el pueblo de Israel. Este rey empezó bien su reinado, tanto así que aún el pueblo lo desconoció, ya que Dios había mudado su corazón cuando fue ungido por Samuel y hasta profetizó entre los profetas. Él fue obediente a las órdenes que Samuel le daba. Leamos lo que dice en la primera carta de Samuel, capítulo 10, versículo 6. La palabra de Dios dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Son palabras de Samuel hacia Saúl. Pero al transcurrir el tiempo, el enemigo sembró la semilla de rebelión en su corazón y junto con ella el orgullo. Ahora, cuando un ministerio o alguna cosa se hace en la carne, la mano de Dios no respalda, no prospera, ya que no es la actitud correcta, y eso le sucedió a Saúl. Vayamos a ver los momentos que Saúl actuó en la carne. Veamos su primer acto de desobediencia. Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, para así empezar la batalla. Pero al ver que Samuel no llegaba, la gente comenzaba a huir, y Saúl tomó una decisión drástica. Miremos. En la primera carta de Samuel, capítulo 13, versículo 9, dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl se desesperó y al hacer sacrificio ocupó un lugar que no le correspondía. Y todo esto al Señor no le agradó y le quitó el reino. Él había actuado locamente y desde ese momento Dios buscó un varón conforme a su corazón. Si seguimos leyendo, vemos que Saúl, aún con su mala actitud, Dios en su soberanía le permitía ganar batallas, y a donde quería que se volvía, dice la palabra que era vencedor. Hermanas, pero hay una verdad que quiero decirles: que estén saliendo las cosas bien en tu vida no necesariamente significa que le estás agradando a Dios y que cuentas con su favor o bendición. Tengamos cuidado de esto. Saúl, no contento con ser ganador de batallas, además mandó levantar monumento para sí mismo. El orgullo afloraba. Con esa actitud Saúl empezó su decadencia, porque cuando se busca alabanza propia, Dios no lo permite, porque Él no comparte su gloria con nadie, y va a derribar el ídolo que está ocupando su lugar. Más adelante, en el capítulo 15, vemos a Saúl recibiendo otra orden específica y bien detallada. Dios va a castigar a los amalecitas por haber tratado mal a su pueblo. Pero Saúl nuevamente desobedeció la orden dada y Samuel lo reprende. Leamos el capítulo 15 de la primera carta de Samuel, versículos 18 y 19. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl no oyó la voz de Dios, sino que se lanzó sobre el botín, su tesoro, y no fue a hacer su voluntad, sino el deseo de su carne. Buscar mi propio placer, mi propio gusto, expresa desobediencia. Al desobedecer a Dios, le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con sus mandatos. Saúl dio a notar un gran deseo por las cosas temporales de este mundo. El botín que había separado supuestamente lo mejor para hacer sacrificio no fue agradable a Dios. Ahora Samuel va a su encuentro y le da a conocer el resultado de su desobediencia. Su reino será desechado. Leamos lo que Samuel dice. En la primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oh amadas, el resultado de una obediencia a medias es desobediencia, y Samuel confronta duramente a Saúl por ello. Como profeta de Dios, lo reprende y compara el no hacer su voluntad como rebelión. El hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, Samuel lo compara como la obstinación, que dice: no lo voy a hacer, no deseo hacerlo. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ahora, la adivinación es una de las principales formas en que el diablo seduce, porque el hombre tiene un hambre y un deseo insaciable por conocer el futuro. Servir en la forma en que a mí me gusta es a la vez idolatría, porque al fin y al cabo las opiniones propias son ídolos, porque el yo se entrona. Ahora, Pablo, en el capítulo 5 de Gálatas, dice que la idolatría es una obra de la carne y la pone junto al adulterio, a la fornicación y a los homicidios. Entonces, es muy serio actuar conforme a mi voluntad y a mi propio deseo, porque enferma el cuerpo. Sepamos, hermanas, que la hechicería es la forma en que el enemigo de nuestras almas impone su voluntad sobre la nuestra. Nos seduce para hacernos actuar en la manera en la que nunca actuaríamos. Por eso Pablo nos advierte en Gálatas capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amadas, la carne tiene que estar en la cruz, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y esto se oponen entre sí. Cuando nos encontremos actuando como tal, examinemos nuestro corazón y digamos: ¿qué me hechizó para que actuara de esta manera y no ver la cruz? La misma pregunta que Pablo hizo a la iglesia de los Gálatas. Leamos el capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya representado claramente entre vosotros como crucificado. Saúl eligió su propia gloria y fue destituido, hizo las cosas a su manera. No hagamos como él, y hacer lo que queremos y desobedecer, no lo hagamos, porque así es como se expresa la carne. A la carne le encanta servir, porque se siente útil, encuentra satisfacción, y cuando ve el resultado dice: sirvió y Dios me usó. No, hermanas, no es así,
nosotros nos hemos recibido de siervos inútiles. La obra la hace Dios, no nosotras. Entonces, pongamos a la carne en el lugar que le corresponde, en la cruz, y poder quizás en algún momento decir lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No le demos de comer a la carne para que muera. Esta tiene que estar crucificada en la cruz. Si nos bajamos de ella, estamos listas para cometer el peor de los pecados. Nuestro estado permanente es estar crucificadas junto con Cristo si queremos tener una expresión de la vida del Cristo resucitado y glorificado. Hagamos vivir a Jesús en nosotras e ir al objetivo que es crecer a imagen y semejanza de Él. Tengamos el mismo sentir de Juan el Bautista cuando dijo en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, la gran noticia del Evangelio es que si dejamos que Jesús nos transforme de raíz, no repetiremos los mismos patrones de aquellos que hicieron mal. La carne tiene que sujetarse al Espíritu Santo. Dios se deleita en la obediencia, se deleita en la expresión de su propio Hijo en nosotras, quien fue el único que hizo su voluntad y obediente hasta el final. Nuestra única lucha es contra nuestra carne, pero ¿sabes? Tenemos armas poderosas que Dios nos ha dejado, como la oración privada. Ahí, en ese cuarto de guerra de rodillas, se gana esa batalla. Debemos morir para que Él viva. Hermanas, obedecer debe ser un deleite para nosotras, ya que todos sus mandamientos no son gravosos. Vivir en el Espíritu conviene a nuestra vida. Reflejaremos a Cristo y Dios se llevará la gloria. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.